Bueno, en la clase de hoy lo que vamos a ver es, como dijimos en su momento, desde el comienzo de la asignatura vamos metiéndonos desde temas macro a los temas micro, desde lo más general a lo más particular, así que ya estamos adentrándonos en todo lo que tiene que ver con el servicio de enfermería en cuanto a lo que es administración. Entonces, hoy vamos a ver actos propios de la enfermería. Para analizar esos actos vamos a estudiar las funciones de la enfermería, luego vamos a hablar de prescripciones médicas, de los formatos, formas de los registros y luego para finalizar la clase, en relación a auditoría de los distintos tipos de auditoría, y vamos a ver un par de ejemplos en relación a algunos errores de registro. Comenzamos. Los actos propios de la enfermería en relación a la atención al paciente. Como clasificación podemos decir, y fíjense que se relaciona mucho con lo que serían los conceptos de administración, incluyen la planificación, ejecución y dirección y supervisión de los cuidados directos e indirectos de enfermería. El cumplimiento de las indicaciones médicas escritas, que son lo que detonan, digamos, el accionar de enfermería. Una prescripción médica hace que el trabajo de enfermería comience. Luego también están los trabajos de observaciones, que no son menos importantes, y uno tiene que estar todo el tiempo realizando y registrando, lo vamos a ver más adelante, esas observaciones, porque de esas observaciones va a depender el tratamiento a seguir en relación al cuidado del paciente. Las funciones de enfermería son 4. La primera, la que conocemos, digamos, de manera instintiva, es la asistencial. Sería el cuore de todo esto, el propósito, la misión, es esta cuestión de atender a las necesidades del cuidado humano. Ahora, hay 3 funciones más que quizás no las conocían, que son la función administrativa, la función docente y la función de investigación. Entonces, todas esas funciones son indivisibles y no existirían si no existe la asistencial. La realidad es que la función administrativa, docente e investigativa son tan importantes y van como una unidad con respecto a lo que es la asistencia y el cuidado. Con respecto a la función docente, lo que me permito decirles es que es importantísima hoy en día. Se le está dando mucho énfasis en cuanto a lo que es eficiencia en la adherencia al tratamiento de los pacientes, el rol de la enfermería en cuanto a lo que es docencia, ya que el enfermero o la enfermera se dedican a lo que sería educación, ya sea al paciente o a la familia del paciente. Y eso hace y favorece a una correcta adherencia al tratamiento. O sea, yo como Estado puedo tener un montón de planes, puedo invertir un montón de dinero en medicación, como por ejemplo un plan para la diabetes, donde entregue metformina gratis a todos los pacientes con diabetes tipo 2, pero luego si no hago una correcta labor docente a la hora de explicarle al paciente sus riesgos y que tome conciencia de la enfermedad que tiene, a sus familiares en relación a la medicación y la periodicidad en la toma de esa medicación, cualquier plan fracasa porque voy a estar gastando dinerales en medicación y finalmente el paciente no toma conciencia de cuál es su enfermedad o patología y cómo debe tratarla. Entonces en esto es un rol fundamental el de la enfermería. Además, el rol docente es hacia lo que sería una educación para con sus pares en cuanto a lo que es capacitación, y en cuanto a su formación también pueden realizar capacitaciones intrainstitucional. Con respecto a la función de investigación es importante el tema de tener registros de base estadística que nos permita trabajar en lo que sería el desarrollo de la profesión,
Por eso es tan importante registrar. Vamos a ver hacia el final, cuando veamos cuestiones de auditoría, que está íntimamente relacionado con la calidad. Esta cuestión de hacer ciencia es medir lo que se puede medir y hacer medible lo que no. Por ende, cuanto mayor información podamos acumular y tener registrada, mejor van a ser nuestras conclusiones en trabajos de investigación y docencia incluso. Ahora vamos a hablar de las prescripciones médicas, que como decían, era una de las partes que detona lo que sería la actividad de enfermería en cuanto a los cuidados. Es un documento escrito donde el médico prescribe servicios y o tratamientos para el paciente. Ahora vamos a ver tipos de esas prescripciones. Tenemos prescripciones urgentes, que deben ser cumplidas inmediatamente, ejecutadas una sola vez. Por ejemplo, un paciente que tiene una reacción alérgica, es probable que recibamos una prescripción de aplicar betametasona, tantos miligramos, la forma de administración, y muy probablemente tenga una barra cruzada que diga urgente con signo de admiración. Ese tipo de prescripciones, ¿sí?, son las de tipo urgente, o por ejemplo un paciente que le tengan que aplicar alguna medicación en guardia, o un paciente que esté en piso y se le tenga que aplicar alguna medicación, corriéndonos del plan estándar, que ahora vamos a ver lo que serían las prescripciones estándares o protocolares. Las prescripciones simples deben realizarse una vez y bajo circunstancias específicas. Por ejemplo, estos casos son para cuando el paciente viene para una cirugía programada, o estando en piso intercurre con una cuestión quirúrgica y lo tienen que operar. Entonces vamos a recibir la prescripción donde diga aplicar ampicilina, vancomicina, el antibiótico que se determine como profilaxis prequirúrgica, la vía y el tiempo anterior a la cirugía. Lo mismo puede decir realizar baño prequirúrgico. Es una prescripción simple. Luego vienen las prescripciones estándares o protocolares. Estas son muy parecidas a las rutinarias, las tenemos por separado, pero van a ver que en rigor son bastante similares. Van a definir un cuidado rutinario de cuidado clínico. No tiene una fecha de terminación y claramente, deben ser firmadas por el médico. Las prescripciones PRN realmente no las van a ver como PRN, que viene del latín prorrenata, pero sí van a escuchar esta frase: en caso de. Cuando vean en una orden o en una prescripción médica en rigor que diga en caso de, significa que deben ser cumplidas a juicio de la observación de la enfermera. Y por ejemplo, es cuando les dan una prescripción que diga aplicar antibióticos según dolor a un paciente que es un postquirúrgico, ¿no? Entonces uno sabe que le tiene que aplicar el antiinflamatorio, o AINE según dolor. Entonces uno sabe que le tiene que aplicar el AINE que tenga a mano, de acuerdo a si el paciente, ustedes observan, o el paciente les manifiesta que está con dolor. Entonces deben ser cumplidas a juicio de la enfermera ante una necesidad determinada. Y claramente, como siempre, como todo, tiene que estar por escrito. Vamos a ver ahora en estas que hacia el final están las prescripciones verbales, que son las que queremos evitar, pero no por eso las vamos a negar y sabemos que existen. Acá vienen las prescripciones rutinarias, que yo les decía que eran parecidas a las protocolares. Se llevan a cabo por un número de días específico. Por ejemplo, ¿por qué son parecidas a las protocolares? Si hay un protocolo de neumonía que dice que uno le tiene que aplicar un antibiótico cada 7 días o cada 14 a un paciente de acuerdo a determinada patología, vamos a recibir la prescripción escrita donde diga paciente con neumonía, aplicar pipertazo por 14 días, cada tantas horas,
tantos miligramos de tal vía, ¿no? Entonces esa orden termina siendo una prescripción rutinaria y va a tener la finalización cuando lo establece esa prescripción, o supónganse que el paciente evoluciona con una función renal deficiente, entonces inició tratamiento de manera empírica y hay un antibiograma que dice que tiene una sensibilidad resistencia a otro antibiótico, entonces se rota ese antibiótico a lo que diga nuevamente el antibiograma y por ende esta indicación pasaría a dejar de tener efecto y tendría nueva vigencia el nuevo esquema antibiótico. Las prescripciones verbales, que son las que no queremos tener, pero es muy probable que tengan. Entonces, lo que ofrecemos acá son una serie de herramientas para que en el caso que les ocurra, poder estar cubiertos y hacer las cosas bien en cuanto a registros, porque todo esto va a redundar en un mejor cuidado al paciente, que es a lo que apunta la comisión cuando ofrecemos todas estas herramientas. Siempre nuestra idea es el de mejorar el cuidado del paciente con el criterio de la calidad, que es el criterio de hacer lo adecuado. A ver, en relación a las prescripciones verbales va a haber una cuestión que hay que chequear que tiene que ver con la política de la institución. En relación a eso, puede ser que la institución diga no aceptamos órdenes verbales, pero ustedes en la cultura lo ven todos los días y dicen, bueno, mira, se dan órdenes verbales. Eso ustedes no tienen que dejar que la normativa, digamos, quede como letra muerta, y tienen que abogar porque se cumpla. En el camino tienen que cumplir con el cuidado del paciente, y lo que les recomendamos desde acá es que tomen la orden verbal, que realicen todos los registros que tengan que hacer, o sea, en relación a estas sugerencias, como por ejemplo tener un testigo, repetirle al profesional que está emitiendo la prescripción, repetirle lo que está prescribiendo. Por ejemplo, doctor, usted me está diciendo que le aplique paracetamol 500 miligramos, un comprimido post cirugía y cada 4 horas al paciente fulano de tal cama, y esperar que el otro confirme. Eso es verificar escucha, lo vamos a ver cuando veamos la parte comportamental, pero fíjense que acá es súper útil porque repitiéndole lo que le indicó permite que el otro confirme, y en la confirmación uno ya quedarse tranquilo que lo que le dijo el profesional uno lo está interpretando tal cual se lo dijo. Dejamos eso registrado. Claramente debe ser utilizado solo para situaciones de emergencia, y en el tiempo breve debemos conseguir que esa orden esté firmada, esa prescripción esté firmada por el médico, si es posible, antes de que finalice nuestra guardia, y si no, lo antes posible. Porque recordemos que este tipo de situaciones pueden poner en riesgo al paciente, y la idea es minimizarlo, ¿sí? Minimizar, como le dije, para maximizar la eficiencia en el cuidado del paciente. Al finalizar tendría que quedar registrado más o menos de esta manera en el report de enfermería, la fecha, hora, la indicación concretamente, prescripción telefónica, fulanito de tal, y registro menganito en tal turno, firma y sello. Los componentes de una prescripción médica, los primeros: nombre del enfermo, habitación y cama y servicio del paciente, servicio en el que está el paciente. Hoy con una prescripción electrónica ya te lo ponen directamente en lo previo, uno no tiene que andar interpretando cuestiones de letra que no es clara, o un profesional que por ahí pone González y uno tiene 5 González internados y tiene que andar identificando cuál, porque por ahí te ponen la cama
o la habitación pero no te ponen la cama, con suerte te pueden llegar a poner el servicio. Entonces todas estas cosas con la tecnología se están mejorando, pero para los casos que venimos trabajando con órdenes manuales, eh, tenemos que tratar de que todos estos datos estén completos, sino chequearlos para evitar el error y elevarlo a quien corresponda para que no vuelvan a suceder. Estos componentes tienen que estar completos todos y hacia eso tenemos que apuntar, ¿sí? A que estén completos los 11 ítems. Además, bueno, nombre del medicamento, la forma farmacéutica, la vía de administración y no tener que andar adivinando de acuerdo a la forma farmacéutica o qué tipo de medicamento es, que yo ya lo sé usar, entonces digo, bueno, esta medicación es intramuscular, sino que el profesional que hizo la prescripción directamente se preocupe porque yo no tenga que andar interpretando nada, sino que esté bien indicado. La dosis, la frecuencia en que lo tengo que dar, si es cada 4 horas, cada 6, cada 8, una por día, el diagnóstico del paciente, la fecha exacta, la hora de la prescripción y nombre y firma del médico que hace la prescripción. En relación a los aspectos legales, vamos a ver que hay una legislación vigente que define y delimita las funciones de la enfermería. Bajo esa ley, los responsables son los enfermeros y enfermeras de sus propias acciones, independientemente de cuál sea la prescripción médica, por lo cual a mí la ley me permite negarme, ¿sí?, a realizar una prescripción médica si yo no estoy de acuerdo. En otras asignaturas que ustedes han tenido, como por ejemplo ética y odontología, han visto la ley de ejercicio profesional. En este caso nosotros la vemos más para el lado de lo que es la gestión, pero queremos escucharlos, saber desde qué punto o plano lo vieron ustedes para no ser redundante en cuanto a lo que es el trabajo de las mismas en las clases posteriores, así que ya vamos escuchando sus voces en relación a cómo en estos temas. Nosotros le vamos a recomendar desde la comisión, hay una aplicación para Play Store y App Store en el celular en relación a lo que serían las leyes de enfermería, que es muy interesante y bueno, se llama Enferlegal, se la vamos a compartir después a los grupos de WhatsApp para que el que tenga capacidad en el teléfono se lo descargue. Es más que nada ocupar un poco de memoria del teléfono para no tener que ocupar la memoria en nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, cada vez que uno quiere recurrir a una ley, hace clic en la aplicación lo lleva a la página donde está la resolución y directamente uno puede leer sobre un tema en particular. En relación a esto y a los actos médicos delegados, lo que planteamos acá desde la comisión es que estos actos quizás ustedes los realizan todo el tiempo en lo que sería prácticas o el desarrollo de su profesión. Les queremos decir que el deber ser sería que no lo tengan que realizar, que para el caso las instituciones en las que ustedes se desenvuelvan tienen que tener un equipo de trabajo interdisciplinario que realice todas estas cuestiones. Por ejemplo, tienen que tener al técnico de laboratorio que realice la toma de gases arteriales, un equipo de gastroenterología que pueda llegar a realizar la colocación de una sonda K108 y en cuanto a lo que sería vía central y periférica las tienen que realizar los profesionales. Podemos discutir, podemos debatir sobre que estas cuestiones las hacemos. Nosotros lo que les informamos es que para el caso está la ley de ejercicio profesional que nos desliga de realizar estas prácticas y hay otros efectores, otros actores en el equipo de salud que deberían de realizarlo. Registro de enfermería. Acá ya vamos metiéndonos más en el insumo de lo que sería la auditoría y en el insumo de lo que sería las funciones de enfermería para lo que sería un correcto cuidado con su correcto registro para luego utilizar
lo que sería ese insumo para cuestiones docentes y de investigación. Entonces, los registros de enfermería es documentación completa que va a registrar de manera exacta acontecimientos de acuerdo a las necesidades del usuario, el paciente, y los resultados de esa actuación de enfermería, ¿no? Entonces, si vamos a definir la característica de estos registros, el registro tiene que ser completo y coordinado, tiene que ser pertinente y conciso y objetivo. Cuando hablamos de que sea un registro completo, tiene que tener en cuenta todo lo realizado al paciente y tiene que estar completado de manera cronológica. En cuanto a lo pertinente y conciso, acá podría poner un par de ejemplos, quizás de un lenguaje chabacano que se utiliza a veces para poner algunas cuestiones u observaciones del paciente que deberían de evitarse porque todo ese tipo de cuestiones queda registrado en un documento que es indivisible de la historia clínica. O sea, calculen que los registros de enfermería forman parte del cuerpo de la historia clínica y no es un anexo que uno pueda llegar a sacar y vamos a ver que luego como propósito, en base a estas características, uno de los propósitos o finalidades es lo jurídico legal. Entonces todas estas cuestiones tienen que ser tomadas con la responsabilidad del caso. Me refiero a que no es un documento como se podría considerar papel de trabajo, ¿sí? Donde yo le cuento a mi compañero, como si fuera un chat, fulanito de tal hizo tal cosa o es de tal manera, y que no sea pertinente en cuanto a lo que sería su registro. Dentro del término objetivo, recordamos y sabemos que lo más objetivo posible, siendo que depende de la observación, y saben que la observación es subjetiva. Entonces pedimos que sea lo más objetivo posible, entendiendo la subjetividad de quien observa. Sabemos que hay tantas realidades como observadores de la misma, así que alguien va a observar algo en cuanto a unos parámetros y un lenguaje que tiene, que tratamos que ese lenguaje esté nivelado. Para el caso, lo que pedimos es que uno tenga que utilizar ese lenguaje y ese común denominador. Después vamos a ver, por ejemplo, que eviten determinadas cuestiones como siglas o generalizaciones que hacen a una mala interpretación de un registro, ¿sí? El propósito o finalidad de esos registros de enfermería: tenemos el propósito asistencial, el docente investigativo y el jurídico legal. Los propósitos de los registros están muy relacionados, fíjense, con las funciones de la enfermería. Entonces, van de la mano. Por eso es la importancia que le damos a esta cuestión de registrar. Recuerden que registrar nos protege y nos condena. Siempre hay que registrar. En relación a lo que sería lo jurídico legal, como decíamos hoy, es importante tener en cuenta esta cuestión de que va a quedar un testimonio de los actos profesionales realizados y va a tener una cuestión jurídica importante. Por eso pedimos siempre que sean pertinentes los registros. Ahora vamos a ver en cuanto al propósito. En lo asistencial tiene que estar enfocado en prestar cuidados de mayor calidad. En lo que sería el segundo punto, que estábamos hablando de lo docente investigativo, el análisis estadístico que contribuye al crecimiento del desarrollo de la población. Eso es importantísimo para lo que sería ese punto. Y luego, como decíamos, en lo jurídico legal, porque representa un testimonio documental de los actos profesionales realizados, ¿sí? Con respecto a la importancia de estos registros, constituyen parte fundamental de la asistencia, están integrados en la historia clínica, como decíamos hoy, y es indivisible de la misma, no se pueden separar, conlleva responsabilidades de índole profesional y legal, y es una tarea esencial para una adecuada calidad sanitaria y para el desarrollo de la profesión. Esto en cuanto a lo que sería
docencia, investigación y la mejora en lo que es auditoría. Y ya nos metemos en ese tema que nos convoca, que es la auditoría. En relación a la auditoría, vamos a ver que es una herramienta del sistema de gestión de calidad que evalúa hechos con el objeto de determinar un grado de correspondencia si existe entre una condición encontrada y los criterios establecidos. O sea, como primer paso siempre hay que determinar criterios. Ese criterio me va a determinar un estándar y yo después lo que hago es confronto los resultados que obtengo, que saco de los registros a posterior. Esto relacionándolo con los tipos de controles que vimos, es un control hacia el final. Entonces, una vez realizado el cuidado, miro sobre los registros y veo. Y el auditor de enfermería lo que hace, o la auditora de enfermería, lo que va a hacer es un dictamen en relación a lo ocurrido. Y puede decir, se realizó tal actividad, podría haberse realizado de esta manera, se eleva esa recomendación. Recuerden esto, el auditor o la auditora nunca toma decisiones. Eleva dictámenes. El gestor es el que toma decisiones. Esta es una gran diferencia en lo que sería el auditor o la auditora que controla en relación a un jefe o supervisor que también controla. Lo que pasa es que el jefe o supervisor va a hacer ese control, hace el control, digamos, concomitante de avance en el proceso, va a hacer los controles de inicio. Y este control de auditoría se hace al final para tener un nuevo input en el control de inicio y empezar a hacer correcciones para evitar esos desvíos. Entonces, en relación a lo que sería la auditoría, una vez que determinamos esos estándares, después se viene a confrontar con los resultados. Entonces, como objetivo, fíjense que va a detectar deficiencias en el proceso de atención de enfermería, el famoso PAE que tanto nos interesa. Se requiere de una evidencia y planificar acciones correctivas, ¿sí? Ahora, la auditoría en enfermería, además de permitir que mejorar el proceso de atención de enfermería y mejorar la aplicación del mismo, va a mejorar la administración de enfermería. Mejora la atención, que es lo que nos importa, porque apunta directamente a lo que sería el mejorar el cuidado de la atención de los cuidados en enfermería y la oportunidad para enriquecer programas de educación continua. En relación a lo que sería educación continua, también está muy relacionado con respecto a lo que sería la gestión de la calidad. ¿A qué quiero llegar con esto? Que cuando uno define un estándar y dice, por ejemplo, bueno, yo quiero estar en 5 escarados cada 100, ¿no? Entonces, perdón, me corrijo, 5 pacientes con úlcera por presión cada 100 pacientes internados, ¿no? Entonces, uno empieza a medir y de pronto se puede encontrar con que el primer mes llegó a 10 sobre 100, entonces va haciendo las acciones correctivas, al siguiente mes 7 sobre 100 y sigue haciendo acciones correctivas y luego quizás llegamos a 5, que era el objetivo, o lo mejoramos y nos llegamos a estar a 3 pacientes sobre 100. Ese 3 pacientes sobre 100 va a ser mi nuevo estándar y eso me va a permitir que continuamente yo mejore y me preocupe por mejorar. Entonces, una vez que yo alcancé a ese 3 sobre 100, ese 3 sobre 100 va a ser mi nueva vara y a partir de ahí yo voy a hacer acciones consecuentes para alcanzar ese 3%. Con respecto a lo que serían los instrumentos para la auditoría de calidad en enfermería, vamos a tener la hoja gráfica de funciones vitales, la hoja de balance hidroelectrolítico, hoja de enfermería, notas de enfermería. Todos esos son insumos que nos van a permitir a nosotros medir y poder dictaminar sobre los hechos encontrados en relación a ese estándar, ¿sí? Siempre es confrontar esas cuestiones, controlar un hecho ya consumado contra un estándar definido con tales criterios, ¿no? En relación a esos criterios, para evitar el proceso de atención de enfermería, los criterios definidos van a estar por contenido, por tiempos y formatos.
En relación a lo que sería contenidos, vamos a ver que uno tiene que anotar la información de manera completa, de manera precisa y objetiva, registrar esas observaciones del comportamiento del paciente, y en ese plano de registrar tenemos que evitar palabras generalizadoras, como decíamos hoy, como bueno, normal, porque bueno, normal es demasiado subjetivo. Yo tendría que hacer un glosario aparte para definir qué es bueno y qué es normal, para que alguien esté interpretando de la misma manera que lo interpreté yo. Entonces, para eso se pide que se eviten esos términos en los registros. En estos días, mi compañera Yolanda les va a estar pasando una clase de esta misma índole, de un trabajo que hizo ella y presentó en un congreso en relación a registros de enfermería en un área cerrada, con un muestreo interesante, y van a ver casos reales, que es lo que nos interesa, que ustedes puedan ver fuera de lo que es este plano teórico, lo que estamos viendo hoy, en la práctica, cómo ocurre todas estas cuestiones, y va a haber recomendaciones en relación a lo que sería cómo hacer un registro de manera correcta, digamos. Entonces, tenemos que documentar todo lo que ocurra, todo lo que pasa con el paciente tiene que estar documentado. Si viene un interconsultor a verlo, tiene que estar registrado. Documentar todo de manera cuidadosa, las prácticas realizadas o los tratamientos realizados o los actos de enfermería realizados a ese paciente en su cuidado, ¿sí? Eso en cuanto a contenido. En cuanto a tiempos, señalar la hora de ingreso, así como las intervenciones que se realizan, todos marcándolos con el tiempo. Recuerdan que hablábamos que sea un registro coordinado, controlado cronológicamente. Documentar las intervenciones de enfermería con la hora de ejecución. Al respecto, recuerden que los tiempos son fundamentales del registro y se recomienda que los hagan a pie de cama, porque uno no sabe en qué momento puede llegar a sufrir un imponderable y tener que abandonar la guardia, por lo cual su reemplazo no va a entender. Si ustedes de pronto dijeron, bueno, voy a medicar a todos los pacientes juntos y tenía 8 camas a mi cargo, y de pronto cuando estoy por el paciente 7 me tengo que ir de la guardia, viene alguien a reemplazarme y no sabe si le dieron la medicación o no al paciente, si le realizaron de tal o cual procedimiento. Entonces, es fundamental el tema de mantener el tiempo en el registro. Y en relación a los formatos, esto es quizás casi de perogrullo, pero tienen que saber que las instituciones manejan determinados formularios o formatos de formularios, que a su vez adoptan algunos u otras veces el ministerio, por ejemplo, impone el uso de determinado formulario. Entonces, nosotros nos tenemos que adaptar como instituciones al uso de determinados formatos de formulario, y en base a eso seguir con las políticas de acción que se tengan en cuenta en cada institución, ¿no? Letras en que tengo que completar. Entonces, para el caso, tengan en cuenta esta cuestión: usar gramática y ortografía correcta. Esto para los registros que tienen historia clínica electrónica. En relación a lo que sería letra legible no hay problema, pero estas están muy relacionadas en relación a lo que sería el registro manual. Evitar las abreviaturas y símbolos aprobados. A ver, en cuanto a esto, yo lo que digo es, siempre pongo el ejemplo: si yo digo que le hicieron a un paciente el PCR para COVID, ¿no? Es una cosa. Ahora, en el contexto, PCR también puede ser paro cardiorrespiratorio. Entonces, digo, en esas cuestiones entiendo que lleva un poco más de tiempo, pero hay que evitar algunas abreviaturas o las que se puedan, en su mayoría, que no llegan a ser universales y lo que hacen es complicar la cuestión en cuanto a lo que es la interpretación de un registro, y que puede llevar a un error a la hora de
el cuidado del paciente o llevar a cabo un tratamiento para el paciente. Con respecto a los tipos de auditoría de enfermería, hay 3 tipos: auditoría interna, externa y externa para acreditaciones. Y vamos a empezar a hablar un poco de ellas. La auditoría interna es la que realiza la organización, un departamento determinado para lo que sería mejorar sus procedimientos internos, ¿sí? Una aclaración al respecto que quizás genera confusión es que la auditoría interna es realizada por la institución para mejorar sus propios procedimientos, ¿sí? Ahora, la dirección, por ejemplo, puede contratar a un profesional externo para realizar la auditoría interna, pero se tiene que tener en cuenta que si bien ese personaje externo no forma parte de la planta del hospital o de la institución o alguna organización, sí trabaja para la institución en cuanto a la mejora interna de sus procedimientos. Distinto es cuando tenemos la auditoría externa, que nos mandan las obras sociales, por ejemplo, que abogan por la buena atención de sus pacientes, entonces mandan alguna auditora interna o auditor externo, para controlar a las instituciones en relación al servicio brindado a sus pacientes. Tenemos en cuenta en relación a la auditoría interna que se puede realizar ya sea para lo que sería la aplicación de alguna norma de calidad, o sea, una auditoría interna, en este caso, en el caso A, estaría relacionado íntimamente con una auditoría externa de acreditación, que ahora la vamos a ver. También sirve para encontrar o corregir algunas no conformidades antes de que éstas sean encontradas por terceros, o sea, la idea es trabajar internamente para mejorar los errores a la hora de ser auditados por un ente externo. Y la dirección del hospital debe fijar como objetivo mejorar el sistema de gestión de calidad de la institución y reconocer a la auditoría interna como un medio efectivo para lograr ese objetivo. Con esto lo que queremos decir, y lo vamos a ver cuando veamos calidad, si la dirección, la cabeza de una institución no está convencido con respecto a la aplicación de una auditoría interna, es en vano realizar cualquier actividad dentro de la auditoría. Vamos a estar jugando a que hacemos auditoría interna de calidad. La dirección tiene que estar alineada con estos objetivos, si no, cualquier comité o departamento va a fracasar. La auditoría externa, como decíamos hoy, es una auditoría realizada por una organización que suministra a sus propios subcontratistas o actores. Las auditorías pueden ser realizadas por organizaciones que prestan servicio de auditoría. Por ejemplo, hay obras sociales que no tienen un esquema de auditoría, entonces contratan a empresas como, pongo un ejemplo, AudiRed, que tiene un grupo de auditores que lo que hacen es, se encargan de ir a las instituciones que las contratan para pasarle un parte en relación a los pacientes que tienen internados en determinadas instituciones. Esto es auditoría externa concretamente. Y luego viene la auditoría externa para acreditaciones, que es la auditoría realizada por una organización acreditada para la aprobación de algún sistema de calidad, como pueden ser la Joint Commission, la ISO 9001 o el ITAES. Estas auditorías para acreditaciones eventualmente primero tienen un primer contacto con lo que sería un manual de aplicación, con el cual la institución hace una autoevaluación y a partir de ahí, cumpliendo con determinados estándares de base, viene la Joint Commission y dicen ok, vamos a trabajar, y ahí empiezan a trabajar y empiezan a auditar sobre las cuestiones que la organización le está diciendo que tienen o no tienen. Entonces, en base a eso se va chequeando, se va auditando si la institución va cumpliendo con esos estándares que propone esta organización, que después lo va a acreditar. ¿Para qué acreditan? Para tener básicamente marketing. El estándar de calidad es importante, decir que una institución de salud está aprobada por las normas de la Joint Commission
es un, es un galardón importante a la hora de elegir. Entonces los financiadores, los pacientes mismos que conocen de esto dicen, mira, tal institución está aprobada por la Joint Commission, significa que tiene estándares altos de calidad y yo me quiero atender ahí. Puntualmente y siendo bastante generalista en la explicación, apunta por ese lado el tema de las acreditaciones externas de calidad. En relación a lo que sería la fase del proceso de auditoría, tal cual como eran las fases del control, primero yo voy a definir un estándar, luego voy a observar y en esa observación luego voy a ver si lo que observé lo contrasto con el estándar y en base a eso realizo los cambios necesarios a tales efectos, ¿sí? Esto un poco lo venimos explicando desde el principio, pero bueno, acá está el slide que te lo explica así en estos pasos directamente. Defino el estándar, mido. Cuando mido, me veo qué tanto quedé del estándar. Recuerden el ejemplo de las úlceras por presión que puse. Y luego voy a realizar los cambios necesarios de acuerdo a esa observación y qué es lo que me arrojó esa medición. Y como último tema, en lo que serían las fases del proceso de enfermería, al formular esos estándares, estos deben ser explícitos, o sea, yo lo tengo que dejar registrado, debo tener que notificarlos a todos los actores para que luego uno pueda medir. Si no es medible, esto es como tiene mucha relación con los objetivos SMART, ¿no? Si algo no es medible, no lo puedo no lo puedo comparar luego. Entonces, para finalizar el ciclo de auditoría en enfermería es un proceso en espiral ascendente en donde los estándares deben ser replanteados continuamente para mantener, la cadena de la mejora de la calidad. Esto relaciónenlo también con el ejemplo que puse de las úlceras por presión, donde yo me ponía como objetivo llegar a 5 sobre 100, había arrancado con 10 sobre 100, luego voy a 7 sobre 100, llego a 5 sobre 100 y lo paso y me voy a 3 sobre 100 y ese va a ser mi nuevo estándar, por eso se dice que es una espiral ascendente. En relación a los ejemplos, los dimos en clase a los que estuvieron presentes. No los puedo poner acá porque son formularios de instituciones que no me han dado el copyright para ponerlos, pero sí los vimos en vivo. En el inicio de la próxima clase los vamos a tratar, se los voy a mostrar para que ustedes tengan un breve pantallazo de qué es lo que pasa en las organizaciones en relación a los registros y cuáles son los problemas con los que nos encontramos cuando hacemos auditoría de historia clínica, que es a lo que nos dedicamos en lo cotidiano, ¿no? Bueno, gracias por la atención y nos vemos próximamente.